Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las señales de la pronta venida del Señor Jesús. En Mateo 24 encontramos varias señales de la pronta venida de Jesús a esta tierra por segunda vez. En Mateo 24:4 Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, terremotos en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Todas estas señales las estamos viendo por doquier. Podemos ver guerras y rumores de guerra. Vemos la guerra que se está librando ahora mismo entre Rusia, Ucrania, donde se ha involucrado Estados Unidos y la OTAN. Vemos también rumores de guerra entre Corea del Sur, Corea del Norte, Japón. Vemos rumores de guerra entre Arabia Saudita e Irán. Vemos conflictos entre Israel y Palestina. Vemos que el mundo vive una agitación, una anarquía. Vemos conflictos por doquier. Vemos señales en la economía. Vemos cómo la inflación cada día sube más y más. Los precios de los alimentos se hacen más caros cada día. Suben los precios de la energía, de los combustibles. Vemos escasez de alimentos en diferentes partes del mundo. Vemos cómo millones de personas han entrado en hambre en diferentes partes del mundo. Vemos que esta guerra ha provocado una disrupción en la economía mundial. Vemos que se triplicó el precio de la energía, del gas, del petróleo, que hay escasez de combustible en Estados Unidos, en Europa, de diésel y de gas, y vemos que los precios se están triplicando. Todo esto presiona más a los productos para que adquieran un precio más alto. Al igual, los precios de los fertilizantes para los agricultores están demasiado caros. Todo esto son señales de la pronta venida del Señor Jesús. Vemos la maldad, la anarquía, revoluciones, las protestas, los sindicatos en diferentes lugares del mundo que anuncian de que las señales se están cumpliendo una tras otras. Los movimientos finales serán rápidos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. La historia de profetas y reyes, página 394, 1914. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentoso presagio, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Joyas de los testimonios. Pronto vendrá tiempos angustiosos. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel
casi han alcanzado su cumplimiento final. The Review Herald, 24 de noviembre de 1904. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, Daniel 12:1, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán uno tras otro los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. La historia de Profetas y Reyes, página 208-1914. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descrecimiento o desánimo. Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieran fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7:1, 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El deseado de toda la gente, página 588, 1898. Dios nos ha dicho qué esperar en nuestros días. Ante la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iban a ser muertos y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte. A los discípulos, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 118, 1854. La profecía acerca de los últimos días demanda nuestra atención. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dijo mi ángel, acompáñame. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros escritos, página 118, 1854. Tendremos que comparecer ante los magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia de este mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarle más atención.
Joya de los Testimonios, numeral 2, página 411, 1900. Deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos, el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Se debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiamos Daniel capítulo 12. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encumbre la verdad. Nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que el Apocalipsis se dieron en orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Vemos que todas estas señales que anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesús se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Vemos el espíritu de anarquía por doquier, vemos cómo el aumento de la violencia, cómo a causa de la maldad de muchos el corazón se ha enfriado. Vemos desastres naturales por doquier, vemos terremotos, vemos huracanes, incendios, tornados. Vemos cómo el mundo se dirige hacia su destrucción. Vemos engaños de personas que se hacen pasar por Cristo. Vemos conflictos, guerras entre naciones y rumores de guerra. Vemos pestilencias en África como el ébola, como diferentes enfermedades infecciosas que se están desarrollando alrededor del mundo. Vemos como en China todavía no ha pasado lo del COVID-19. Vemos encerramientos de ciudades en China para poder controlar el COVID. Vemos que el mundo se encuentra en una anarquía total. Vemos desequilibrio financiero, vemos las economías de las naciones tambalearse, una inflación que nunca se ha visto en la historia. La deuda de las naciones ha sobrepasado el Producto Interno Bruto. O sea, lo que producen las naciones, la deuda lo ha superado ya. Naciones que están supremamente endeudadísimas. Esa deuda nunca va a ser posible pagarla. Y estas naciones esperan un próximo año en recesión económica a nivel mundial. Las señales están por doquier. Los precios de alimentos subiendo, los precios de energía subiendo, el dinero no alcanza, la moneda devaluándose cada día más. Todas estas señales están frente a nuestros ojos. La pronta venida de Dios, la naturaleza muestra de que está a las puertas, de que el tiempo se está acabando, de que el día de mañana para nadie está asegurado, de que tenemos que reflexionar y mirar de que todavía hay oportunidad para nosotros, para buscar a Dios, para buscar a Jesús, y que el tiempo se está acabando. Que muchas veces estamos absortos en la rutina diaria,
los estudios, en el trabajo, en la vida diaria de la casa. Pero nos damos cuenta que frente a nuestros ojos están pasando cada una de las señales que Jesús nos dejó escritas en su santa palabra. Y que los movimientos se están dando de manera rápida, rápida. Y muchas veces no los miramos o no los queremos ver. Pero todo se ha de cumplir y todo se está cumpliendo. De manera como Jesús lo dijo. Con estas palabras los dejo para que reflexionemos. Por favor denle like y suscríbanse al canal.